En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y un análisis de la última hora del oro, para de este modo determinar si es mejor comprar e invertir en Bitcoin o por el contrario, comprar e invertir en oro. La semana que viene empezamos un nuevo evento gratuito en The Benchmark, la newsletter que enviamos de forma prácticamente diaria, que por cierto también tiene una parte gratuita. El último gran evento que hicimos fue durante el mes de noviembre del año 2025 y bueno, pues fuimos subiendo diferentes clases hasta un total de 10 en las cuales pues hablábamos un poco de diferentes ángulos referentes al mundo del trading, porque pues hay gente que no termina de avanzar, ve que avanza un poco, luego retrocede y que después de pasado un tiempo, semanas o meses, pues no ha terminado de conseguir resultados consistentes. Aspectos específicos sobre mi propia estrategia de trading, temas relacionados con indicadores, en definitiva, un montón de clases que terminaron con un directo final. Esto lo vieron miles de personas, lo vamos comentando en distintas clases para que, pues, por ejemplo, una newsletter que es escrita tenga 225 me gustas y 46 comentarios, pues ya tienen que haberla visto miles de personas, con lo cual, pues bueno, os animo a que si estáis interesados en ver el evento gratuito que va a empezar literalmente la semana que viene, simplemente clicáis en el enlace que encontráis abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo, que obvio es totalmente gratis. Os registráis en The Benchmark y ya está, y os empezarán a llegar los emails, ya os indicarán pues las clases que son escritas, las clases que son en vídeo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos con la última hora de Bitcoin. Yo creo que estamos en un punto en el cual el hecho de empezar a determinar si estamos rompiendo una diagonal, si no la estamos rompiendo, si el precio va a seguir cayendo, si no va a seguir cayendo, es bastante ineficiente. Básicamente porque te puedes creer dos argumentos. Aquí puedes comprar dos corrientes analíticas, podríamos decir, al menos clavadas o enlazadas con el gráfico diario, y una de ellas es decir, no, mira, esto es una cuña, esto es un patrón de cuña donde el precio pues ha tocado dos, tres veces en la parte superior, una, dos, tres veces en la parte inferior, y ahora pues desde esta zona, a menos que rompa la cuña y con lo cual ataque como mínimo el principio de la misma o continúe con la estructura, que es lo que debería ser un patrón de cuña, lo que ocurrirá es que desde estos niveles volveremos a la parte superior y Bitcoin pues puede atacar de nuevo la zona de los 100.000 sin ningún tipo de problemas. Este es el primer argumento o la primera corriente que tú puedes comprar, que la considero válida, la hemos comentado. Luego tenemos la segunda corriente y la que en mi opinión es aún más fuerte, y es la estructura del rango. El precio está en una zona de rango delimitada entre una resistencia y un soporte y como buen rango pasa de la parte superior a la parte inferior y de la parte inferior a la parte superior sin un orden específico. Por ejemplo, a veces hemos visto cómo pasamos de la parte inferior a la parte superior de una y otras hemos visto cómo pasamos de la parte inferior a la parte superior formando un impulso, un pullback, una continuación, un pullback y otra continuación. A veces hemos visto cómo el precio toca justo la parte inferior y se da la vuelta, o la parte superior y se da la vuelta, y otras veces hemos visto cómo el precio forma una falsa ruptura y se da la vuelta. El punto viene a ser el mismo. La propia esencia del rango, cuando te quieres dar cuenta, te ha provocado falsas rupturas, falsas señales, falsos impulsos, falsos pullbacks, falsas subidas, falsas caídas, pero seguimos en el mismo punto, estancados. Nosotros venimos hablando de rango desde hace semanas porque rápidamente se testaron la parte superior y la parte inferior y porque llevo 12 años viendo rangos, con lo cual los pillo de forma rápida, ¿no? Pero habrá gente que habrán pasado las semanas y diga, anda, pero si el precio literalmente está en el mismo punto que hace 65 días. Hace más de 2 meses que Bitcoin se encuentra exactamente en el mismo punto. Y no es que se haya vuelto plano, sino que se ha ido moviendo, pero ha terminado en la misma zona. El punto es que la propia definición de lo que es un rango ya te indica que el precio desde estos niveles puede volver a la parte superior.
Y el precio desde estos niveles puede atacar la parte inferior, que es donde está yendo ahora mismo. Pero ninguna de esas partes o ninguno de esos movimientos indica dirección. Y lo que a nosotros nos interesa cuando hablamos de trading, de inversión, de análisis, de especulación en términos generales, es la dirección, porque dentro de la dirección es donde está el dinero. Siempre hay una temporalidad en la cual puedes encontrar dirección. Si en la temporalidad diaria no encuentras dirección, pues bueno, te puedes ir a la temporalidad de 1 hora. Si el rango está en la temporalidad de 1 hora y con lo cual no hay dirección, puedes bajar de temporalidad a 5 minutos y así sucesivamente. Siempre encontrarás una dirección o una temporalidad en la cual hay dirección. Pero estamos hablando de el ciclo, de la tendencia, del gráfico diario. Y aquí carecemos de dirección. Lo más interesante de todo es que independientemente de la dirección final que tome el rango, el resultado va a ser el mismo. Es decir, no únicamente es indiferente si hablamos de una cuña, si hablamos de un rango, no únicamente es indiferente si el precio ahora se va a la resistencia o si se va al soporte. Es también indiferente si rompe la parte superior o si rompe la parte inferior. ¿Por qué? Porque la estructura en la cual nos encontramos ahora mismo, en gráfico semanal, es de cambio de tendencia, es de cambio de dirección. Y los dos patrones más probables en los cuales podemos ahora mismo estar sumergidos son el patrón de impulso y pullback en forma de A, B, C, con lo cual el rango rompería diario por la parte superior, o movimiento impulsivo, patrón de U, para volver a la parte superior. En ambas circunstancias, la estructura y la dirección a corto o medio plazo de Bitcoin es la zona de los 100.000. Y la zona de los 100.000 da igual si la atacas rompiendo el rango, formando la cuña o rompiendo la cuña. Da igual, atacas los 100.000. Pero es que luego la estructura, independientemente de que no se ataquen los 100.000 y se venga a la parte inferior, con lo cual deshagas la cuña, rompas la diagonal o la tendencia que hemos comentado, rompas o ataques la parte inferior del rango, pase lo que pase, el precio vuelve a la parte de los 100.000. Y desde esta zona, debido al estado de la tendencia en el cual se encuentra, lo más probable es que vuelva antes de subir. Vuelva antes de subir. Replicando el patrón, por ejemplo, que formamos en justamente este año de aquí, por ejemplo, podemos hablar del año 2014, del año 2015, podemos hablar del año 2018, podemos hablar incluso del año 2019. Da igual, la estructura viene a ser la misma. El precio rompe una zona, forma esta especie de patrón de U y se levanta. Aquí también lo encontramos. Rompe una zona, forma esta especie de A, B, C y para abajo, ¿vale? La estructura es exactamente la misma. Podemos formar parte de esto de aquí o podemos formar parte de esto de aquí, pero el desenlace termina siendo la caída. Y esto es algo muy curioso porque no es solo algo que le pasa a Bitcoin, hablando de la independencia o la indiferencia, mejor dicho, de lo que ocurra con la dirección a corto o medio plazo. Es algo que también le pasa al oro, por ejemplo. El oro está en un punto en el cual la volatilidad intradiaria muchas veces es elevada, cierto, sobre todo fue muy elevada a finales del año pasado, después de todo el rally de septiembre y octubre, a finales del año pasado vivimos una época rara en el sentido de, pues veíamos muchos días donde las sombras eran muy elevadas, tanto para bien como para mal, el precio pasaba de subir un 4% a caer un 3% en el mismo día, formábamos días claramente negativos, formábamos días claramente positivos, un día te rompíamos máximos históricos, otro día el precio caía un 5%, bueno, la volatilidad fue importante, ¿no? Casualmente o no, desde que finalizamos el año, literalmente, esta es la última vela de todas del año pasado, del 31 de diciembre. Todas estas de aquí ya son de este año. El precio ha sido mucho menos volátil. En el oro, si miramos otros metales, como por ejemplo la plata, el tema cambia un poco.
Si nos plantamos a 31 de diciembre, fijaros que hemos tenido grandes días y hemos tenido muy malos días. Hemos tenido grandes días y hemos tenido malos días. Hemos tenido grandes sombras para abajo y hemos tenido momentos de ruptura, de pullback, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto, independientemente de esta volatilidad en la cual estamos ahora mismo, el precio está en una clara estructura alcista. No hay que ser un lince para darse cuenta, ¿no? Y la pregunta pues puede ser, oye, ¿es buen momento de comprar oro? ¿Voy tarde? ¿No voy tarde? Bueno, la respuesta aquí siempre es muy ambigua porque todo depende del objetivo que tenga cada uno. Eso es evidente. Si tú lo que quieres es holdear oro, tienes claridad respecto a que da igual cuando compres, porque si tú realmente lo que quieres es formar parte de este activo, da igual cuando compres. Simplemente, pues, si tienes $10.000 para invertir en oro, no compres $10.000 de golpe cuando ha subido un 700% en cuestión de meses, ¿no? Divídete las compras. Pero si tú quieres holdear oro de verdad, compra y punto. A partir de aquí tienes dos opciones. Comprar compañías que sean mineras, ya estarás expuesto al oro. Comprar un ETF, que será una especie de exposición global menos volátil al oro, tanto para bien como para mal. Comprar oro físico. Punto. Si tú quieres ganar dinero con el oro mañana o pasado, igual tienes que ser mucho más cuidadoso y en vez de comprar y olvidarte, igual lo que tienes que buscar es algún tipo de operativa a corto plazo, ¿no? Uniéndote a alguna tendencia, etcétera, etcétera. Pero el punto es, vale, esto está muy bien, pero ¿qué pasará con el oro este año, ¿no? Porque está en una estructura muy alcista y me da miedo pues comprar y que me entre un pullback, como le puede pasar a cualquiera. Bueno, de entrada, los pullbacks en el oro, como ya hemos comentado muchas veces, y por eso tengo este gráfico así marcado, suelen venir después de un movimiento en forma de rally y una estructura de high test, vela de cuerpo pequeño en relación a la sombra que la tiene por encima. Aquí vemos un ejemplo, aquí vemos otro 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 ejemplo. Todos los movimientos correctivos de verdad del oro, no las desaceleraciones, no los pequeños pullbacks, no esto de aquí, no, no. El movimiento correctivo viene primero después de un rally, segundo después de una high test. Se enlaza en este orden y a partir de aquí el oro está corrigiendo un promedio de unas 14, 15 semanas. Eso es lo primero. Estadísticamente hablando, es lo que ha ocurrido durante las últimas semanas. Y cuando digo semanas, digo desde el año 2022, es lo que ha venido pasando. No ha habido corrección del oro que no haya sido precedida por un movimiento impulsivo fuerte, luego por una vela high test y luego por ese movimiento correctivo. El punto es que, además, si nos focalizamos en los retornos o los rendimientos del oro año a año, es decir, si analizamos una métrica ROI de toda la vida, podemos ver y podemos focalizarnos en esa similitud que tiene respecto a esa indiferencia de lo que estoy hablando respecto a Bitcoin, en cuanto a, oye, compro oro, no compro oro, me va a venir ahora un movimiento correctivo, me da miedo comprar y que el precio de repente empiece a caer, etcétera, etcétera, que es lo que puede pasarle a cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, primero, antes de comentaros, por cierto, lo comenté ayer por Telegram, he hablado con Bitunix para que os regalen cosas por registraros, podéis ganar hasta $500 gratis, abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontraréis el enlace de esta página web. Lo que estoy haciendo ahora es, pues de vez en cuando hablo con algún exchange y le digo, oye, regálanos algo para la comunidad, lo ha hecho este y este, y a la que nombras 3 exchanges se pican y regalan algo y encima lo intentan mejorar. No os voy a vender la moto, no, es el mejor exchange, es el único que utilizo y tal, porque no, es mentira. O sea, utilizo varios exchanges porque es importante diversificar. Y todos ya me parecen prácticamente iguales, voy a ser muy sincero. Hay pequeñas diferencias, pero bueno, lo importante yo creo que es diversificar por si alguno desaparece o te la lía, que como mínimo no tengas todo el dinero, sobre todo para los que hacemos trading, en un mismo exchange o una misma plataforma. Y además, sí, pues tenéis la opción de, gracias a mi altavoz, poderos beneficiar de depositar y ganar $500 por la cara, pues mucho mejor. Podéis aprovechar, pues bueno, la volatilidad que estamos viendo en Bitcoin, altcoins, que por cierto hablaremos de las altcoins durante el vídeo en lo que queda, para pues operar y además pues llevaros estos premios, como digo, totalmente gratis. Obvio hay que operar.
no son una ONG, lo que quieren es que perdáis vuestro dinero para quedarse con las comisiones, con el volumen, etcétera, etcétera. Eso por descontado, creo que no se le descubre nada nuevo a nadie. Sin embargo, si tú entiendes eso y te aprovechas del exchange, te registras o te vas registrando en pues, las ofertas de Bybit, las ofertas de Fimex, las ofertas de Bitmain, las ofertas de Apex, las ofertas de todos, en este caso de Bitunix, pues bueno, tú te estás aprovechando de los exchanges, siempre y cuando no hagas martingalas, obviamente, ¿no? Pero bueno, quien esté interesado, pues nada, puedes depositar desde 100 hasta 2.000 y te puedes llevar desde 20 hasta $400, totalmente gratis. Primer comentario fijado y descripción del vídeo lo vais a encontrar. Entonces, en cuanto al oro, fijaros que ahora mismo estamos en un año de transición. ¿Qué significa de transición? Significa que pues tenemos año electoral, año postelectoral, año de transición y año preelectoral. Y luego volvemos con el año electoral, post, transición, pre, y así sucesivamente. Pues estamos en un transición. 2026 es transición. Si, evidentemente, restamos 4, nos vamos al 22. Si restamos 4, nos vamos al 18. Si restamos 4, nos vamos al 14. Y fijaros en el patrón que estamos viendo. ¿Qué es lo que ocurre en estos años? El precio de Bitcoin no, del oro, empieza con ROI 1, evidentemente, porque empieza el año, se va para arriba y durante finales del año, Q3, Q4, ¿qué es lo que forma? Un mínimo dentro del propio año. Esto es lo que está formando el oro en los años de transición. Si nos vamos del 2014 al 2010, pues en este caso es algo distinto, fijaros, es la línea amarilla, pero en el periodo similar forma ese movimiento correctivo, forma ese mínimo. No es un mínimo anual, sino que es un mínimo local, pero es un mínimo. Si nos vamos al año 2006, en este caso volvemos a ver otro mínimo para la misma fecha. Y si nos vamos al año 2002, ya es un año un poquito más plano, pero también se vuelve a formar un mínimo para la misma fecha. Es decir, en términos generales, Q3, Q4, lo que estamos viendo es que el oro suele formar esos movimientos bajistas, esos mínimos locales. Y luego, pues dependerá del estado de la tendencia. Obviamente, no es lo mismo un año, pues 2026, después de haber formado todo este gran movimiento impulsivo, que un año 2022, después de haber formado un movimiento horizontal. Sí, en 2022 se forma ese mínimo, pero venimos de una estructura distinta. No podemos esperar que después de ese mínimo venga lo mismo siempre. Si nos vamos al año 2018, pues fijaros, no es lo mismo formar un mínimo como se formó en el año 2018 para así empezar a subir que un mínimo en el año 2026, donde la tendencia es claramente alcista y en el año 2018 la tendencia era claramente horizontal. No es lo mismo. Entonces, lo importante de todo esto es unir el patrón técnico o patrón on-chain, o llámalo como te dé la gana, con el estado de la tendencia, claramente alcista. Entonces, ¿podemos esperar ese movimiento bajista o alcista durante este año? Sí, podemos esperar los dos. Es indiferente lo que ocurra, porque lo más probable es que nos encontremos, bueno, es que primero, esto no ocurra hasta que no se forme el patrón técnico que he comentado, y que segundo, si esto se forma ahora, el movimiento sea pequeñamente correctivo para seguir subiendo. Y si esto se forma en septiembre, el movimiento sea mucho más bajista. Y dependiendo de cómo haya ido el movimiento anterior, que incluso rompamos el principio o el inicio del año. Porque en los últimos años de transición lo hemos visto. El precio cierra por debajo, bueno, cierra no, cae por debajo de la apertura. 2022, el precio en 2018 cae claramente por debajo de la apertura. El precio en 2014 cae claramente por debajo de la apertura. Podría ocurrir, la apertura del oro este año la tenemos en 4.356. Podríamos caer perfectamente por debajo de la apertura y luego subir. Por eso digo, estamos viendo o viviendo un momento en el cual
medianamente es indiferente lo que ocurra con el oro. Así que como lo que ocurra con Bitcoin. Bitcoin, por ejemplo, lleva, ya que estamos en Flickflow, vamos a poner cripto Bitcoin. Vamos a mirar los días desde que Bitcoin no forma una caída, por ejemplo, del 30%. Nada, pocos. Vamos a mirar desde que no forma una caída del 50%. Está en récord. Lleva 1170 días Bitcoin sin formar una caída del 50%. No pasamos tanto tiempo sin formar una caída del 50% desde 29 de enero del 2018, donde llevamos 1111. Y ahora llevamos ya 1170 días sin formar ese movimiento correctivo. Pues, ¿qué podemos esperar de Bitcoin? Que estemos más cerca que lejos de formar esa caída del 50%, que por cierto se cuenta desde aperturas y cierres diarios, ¿eh? No sombras, no semanal, no historias. Por ejemplo, si nos vamos al cierre más alto del año pasado y nos metemos en el mínimo y en el cierre tenemos una caída del 32%. Por eso llevamos nada desde que caímos un 30%. Si nos fuéramos al 50%, significaría que Bitcoin se podría ir dentro de esta estructura correctiva, que por cierto ya ha empezado. Nos podríamos ir, por ejemplo, a la zona de los 62.000. ¿Sería una barbaridad que Bitcoin se vaya a la zona de los 62.000? La respuesta es absolutamente no. Y de hecho, fijaros, ya que hemos analizado tanto Bitcoin como el oro, vamos a poner el siguiente gráfico. Tenemos aquí Bitcoin y lo vamos a dividir entre el oro. ¿Qué es lo que tenemos? Fijaros en esta estructura. Bitcoin oro está formando un patrón muy similar, no Bitcoin solo contra el dólar, sino Bitcoin contra el oro. Está formando un patrón terriblemente similar a lo que está formando Bitcoin. No así, esto sería el movimiento anticipado, sino a todo lo demás. Es un patrón muy similar. Fijaros, vamos a poner Bitcoin otra vez y luego lo replicamos y lo volvemos a comparar con el oro. Ahora, como con tanto dibujo, pues... Pero vamos a hacer así, lo quito de aquí y vamos a poner Bitcoin oro. Si nos venimos aquí y pego esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la estructura es prácticamente la misma. Hay que comprimirlo un poquito, ahí está. Pero la estructura es que es la misma. Bitcoin, que es lo de color rojo, lo voy a poner de color blanco para que se vea mucho mejor. Bitcoin subiendo, pullback, sube, falsa ruptura respecto a los máximos anteriores, cae y ahora está acumulando en esta parte baja Bitcoin. ¿Qué ha hecho Bitcoin entre oro? Pues lo mismo. Se impulsa, pullback, continúa, falsa ruptura desde los máximos, cae, que sería literalmente esto, acumula un poco, ataca los niveles que he comentado anteriormente para luego, ¿qué? Caer con fuerza. Y ahora Bitcoin está en esas, en intentar atacar. ¿Cómo lo hará? ¿Lo hará así? ¿O lo hará así? Da igual, el resultado es el mismo. Es decir, esto. Si esto ocurriera, si Bitcoin siguiera un poco lo que está haciendo Bitcoin contra oro, ¿qué significaría eso? Que probablemente Bitcoin se comportaría mucho peor que el oro, con lo cual probablemente lo que ocurriría es que Bitcoin oro, que es este gráfico que estamos viendo aquí, no solo seguiría cayendo y atacaría los mínimos anteriores, porque no solo caería un 20%, no creo que Bitcoin se comportara solo un 20% peor que el oro, ¿no? E iniciaríamos una clara tendencia bajista, con incluso sus pullbacks, ¿eh? Si el patrón de Bitcoin, pues ahora es así, se impulsa, hace el pullback, luego se levanta, hace así, la falsa ruptura, la caída, el pullback en el cual se encuentra ahora Bitcoin. Si ahora Bitcoin, pues, sigue haciendo así y luego inicia un movimiento correctivo, esto, pues, ¿qué haría? Pues algo así, luego rompería. Y si Bitcoin hiciera otro pullback antes de caer final y empezar a subir, ¿esto qué es lo que haría? Así, otro pullback. Incluso podríamos venir a testear la zona de soporte de aquí, de los mínimos del mercado bajista anterior, para desde este nivel, ¡pam!, levantarse. Y evidentemente en mercado alcista estamos todos de acuerdo de que Bitcoin se comporta mejor que el oro. Eso es así, ¿no?
Pero es que, ¿qué ocurriría con las altcoins? ¿Qué pasa si en vez de analizar Total 3 como tal, analizamos Total 3 entre el oro? Total 3 entre el oro ha formado un cambio de tendencia histórico, fijaros. Hemos roto todo tipo de soportes, hemos formado todo tipo de mínimos, de máximos decrecientes, de mínimos evidentemente decrecientes, y estamos en una tendencia claramente bajista. Esto significaría que no solo nos vendríamos incluso a este nivel de aquí, al nivel de los mínimos anteriores, es que en los mínimos anteriores llegaríamos solo en el primer movimiento impulsivo. Si luego el precio hace un pullback y las altcoins se comportan durante un tiempo, sería muy corto seguro, mejor que el oro, volveríamos y luego vuelve el último impulso, es que estaríamos hablando de que nos vamos a niveles del año 2018. Toda esta época de aquí del año 2018 en el mercado bajista del año 2018. Para luego, pues sí, probablemente pues atacar estos niveles y subir, igual que lo haría Bitcoin contra el oro. Pero claro, dentro de una estructura claramente más tocada, más, pues bueno, perjudicada, podríamos decir. Pero al final, la dirección o la situación viene a ser exactamente la misma. Indiferentemente de si consideras que es mejor Bitcoin o que es mejor el oro, lo que está claro es que lo que premia más ahora mismo es el oro. Lo segundo es Bitcoin. Y lo tercero son las altcoins. En el caso del oro, da igual si compras ahora o compras más tarde, te vas a comer un pullback. Lo hemos visto. En el caso de Bitcoin, da igual si rompemos para arriba o si rompemos para abajo. El resultado a final de año o durante el año va a ser el mismo, que es la caída. Y en el caso de las altcoins, pues estás comprando mal, claramente, porque es lo peor de lo peor. Lo comparas con cualquier otro activo y las altcoins salen a perder, claramente, ¿no? Así que nada, el resumen y la moraleja de esto es que sí, hay una orientación clara respecto a lo que podemos esperar o respecto a lo que puede ir mejor o respecto a lo que puede ir peor. Bueno, sí, es lo que hemos comentado al final. Pero lo más importante de esto es que estamos viviendo un contexto y una situación en la cual no vas a acertar al 100%. Esto es difícil siempre, ¿no? Pero hay veces en las cuales pues es mucho más claro y mucho más sencillo el saber cuándo exactamente. En este caso da igual, si compras ahora el oro, te vas a comer la corrección luego. Si lo compras luego, vas a perder el poder haber comprado y haber sacado un rendimiento. Si compras Bitcoin porque rompe para arriba, probablemente se vaya para abajo. Si compras Bitcoin cuando se vaya para abajo, luego se irá para arriba y luego aún volverá a irse para abajo. Es decir, no quiero deciros que no compréis absolutamente nada, quiero deciros que independientemente de las decisiones que toméis, probablemente habrá una segunda y tercera oportunidad dentro de este mismo año. Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo pues encontrarás tanto el enlace de la newsletter para suscribirte al evento gratuito que empieza ya la semana que viene y también el enlace de Bitunix por si quieres aprovecharte de las ofertas y las recompensas que están dando simplemente por depositar y por operar, que es lo que harías en cualquier otro lado. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado y que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.